Bienvenidos, bienvenidos todos a esta nueva temporada 2024 del Webinario Internacional de Educación Continua en Vía Aérea, organizado por el Programa de Anestesiología y Reanimación de la Universidad Diego Portales, la Facultad de Medicina. El programa de Anestesiología y Reanimación de la Universidad Diego Portales está dirigido por el doctor Ricardo Latrop Allende, que es el director del programa, y este programa tiene por objeto lograr formar un especialista capaz de ejercer la anestesiología en forma integral, entregando al paciente una atención acorde con la evolución de la especialidad y adaptándose a los cambios epidemiológicos y al desarrollo de la tecnología. Este es un programa acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación CNA de Chile, y ustedes pueden obtener información sobre el programa haciendo clic en escaneando el código QR que ustedes pueden ver en su pantalla. Contamos, por supuesto, con el apoyo de nuestras principales autoridades de la Facultad de Medicina, la doctora Patricia Muñoz Casas del Valle, decana de la facultad, y también del doctor Antonio Eblen Sahur, director de la Escuela de Posgrado, a quien tenemos el agrado de tener, de que nos acompañe en este día, y quisiera darle la palabra para que él nos salude de parte de la Facultad de Medicina. Muchísimas gracias, Ricardo. Es un placer y un gusto expresarles la más cordial bienvenida a todas y a todos en nombre de nuestra decana, la doctora Patricia Muñoz, y en el mío propio por parte de la dirección de posgrado de la facultad. Es interesantísimo esta actividad que reiteradamente aporta información y capacitación continua en una de las áreas más relevantes de anestesia y de medicina en términos generales, como es el manejo de la vía aérea. Hoy damos también la más cordial bienvenida y todo el agradecimiento del mundo por aceptar la invitación al doctor Xavier Onrubia, quien desde España nos va a aportar una información tremendamente relevante. Así que, sin más, agradecerles a todos su fidelidad y mantener constante esta actividad desde el punto de vista de la capacitación continua. Muchísimas gracias a todos y éxito en esta actividad. Muchas gracias, doctor Eblen. Y quisiera ahora darle la palabra al doctor Ricardo Latrop, quien es el director del programa de anestesiología en la Universidad Diego Portales y que también nos acompaña en este momento. Ricardo, estás muteado, estás muteado. Ahí, Sí, bueno, darle las gracias de alguna manera a todo el equipo que ha hecho posible que haya una cuarta temporada de los webinarios de vía aérea, tanto en su forma eh, de fisiología, anatomía y evidentemente los enfrentamientos que los anestesiólogos tienen que de repente hacer. La verdad, gracias al decanato, gracias a la dirección de posgrado, principalmente también al doctor Urtubio, organizador de estos webinarios, y una gran bienvenida a nuestro colega de España que va a presentar hoy día una charla, creo que es tremendamente interesante, que tiene que ver con una urgencia que es vital muchas veces. Por lo tanto, solamente agradecer a todos los asistentes, agradecer a los equipos que hacen posible esta transmisión y la verdad es que seguir apoyando la generación de este conocimiento y del aporte de muchísima gente de distintos países para nuestros residentes como para también a muchísimos anestesiólogos que nos escuchan de distintos países. Quiero destacar, por supuesto, al doctor Urtubia, sus ganas, su compromiso, su lealtad con la enseñanza. Por lo tanto, muchas gracias, Ricardo, y bienvenidos a todos. muchas gracias, doctor Latrop. Voy a seguir en la presentación. No solamente tenemos el apoyo de la Facultad de Medicina de la universidad, sino que también tenemos el importante apoyo de entidades externas, tales como la Sociedad Europea de Vía Aérea, la EAMS, y también
durante este año la de FIDIVA, que es la Formación Internacional en Docencia e Investigación en Vía Aérea, que ejerce una muy importante labor de docencia en vía aérea, especialmente en España. Tenemos una gran ventaja de poder contar con un servicio de traducciones de la empresa Traducciones Remotas que lleva el mensaje a distintas personas que no tienen el mismo lenguaje, idioma nativo, y así que tenemos la suerte de poder contar con traducciones simultáneas al portugués, al inglés y también al español en caso de que el expositor hable en inglés o algún otro idioma. Así que de esta manera los invitamos a participar activamente, ya sea enviando sus saludos a través del chat. Nos encanta saber desde dónde nos están viendo. Preguntas, comentarios, pueden levantar la mano en la herramienta que tienen abajo de reacciones. Hay una herramienta de levantar la mano y pueden hacer la pregunta o el comentario a viva voz, preguntarle directamente al experto y así este webinario se transforma en una actividad tremendamente interactiva. Así que los invitamos. Este año, esta cuarta temporada del 2024, vamos a tener una constelación de expertos realmente espectacular. De diferentes partes del mundo nos van a acompañar todos estos expertos, Gerardo Cortese de Italia, Rosov Mayer de Sudáfrica, George Kovacs de Canadá, Pavel Michalek de la República Checa, la doctora Shilia Miatra de la India, ahí tenemos al doctor Onrubia de España, la doctora Ellen O'Sullivan de Irlanda, la doctora Ana Isabel Pereira de Portugal y tenemos también a nuestro local profesor doctor Sergio Quesada de Chile, también al doctor William Rosenblatt de Estados Unidos, al doctor Antti Maman de Alemania y finalmente al doctor Ashutosh Wali. Aquí ustedes en la próxima, ustedes pueden ver todas las fechas y los títulos de las diferentes conferencias que cada uno de ellos va a dar durante este año. Así que ustedes pueden ver que tenemos el programa completo del año 24, desde enero hasta diciembre, con todos estos grandes expertos que nos van a traer importantes mensajes y enseñanzas de maneras de su experiencia y de su estudio. A continuación quisiera contarles a través de esto acerca del doctor Xavier Onrubia. El doctor Onrubia, de origen español, es médico especialista en anestesiología y reanimación, formado en la Universidad de Valencia en España. Una vez finalizada su residencia, siguió trabajando como miembro del servicio del Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia. Actualmente es facultativo especialista de área en ese centro y es profesor asociado asistencial de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Como muestra de su gran espíritu filantrópico, en 2009 el doctor Onrubia trabajó por un mes de manera altruista en el Hospital Rural de Gambo, en Etiopía. Sin embargo, el aspecto más importante en su carrera ha sido su vocación docente, que forma gran parte de su actividad diaria. De esta manera, fue tutor de residentes de anestesiología y reanimación del Hospital Dr. Peset desde el 2000 hasta el 2013. Además, desde hace más de 20 años participa activamente en los cursos FIDIVA en España, de los cuales actualmente es uno de sus directores junto al doctor Pedro Charco. Uno de sus numerosos aportes ha sido la promoción de la utilización de la simulación como parte del currículum de los cursos FIDIVA. Desde 2013 es miembro de la EAMS, participando como representante del Council de España ante la EAMS durante varios años. Por su gran aporte a los objetivos y misión de la EAMS, en 2019 recibió la distinción como Fellow de la EAMS y actualmente forma parte del directorio de la sociedad cumpliendo el rol de secretario de la sociedad. Es también instructor de vía aérea por la Sociedad Europea, la EAMS. Entre sus principales aportes innovadores a la metodología docente destaca la promoción junto a los doctores Tino Greif y Pedro Charco de los cursos Teaching the Airway Teacher, TAT, en España, siendo el país pionero en este tipo de enseñanza que ahora se va extendiendo y el curso ya se realiza en Portugal, Italia, Holanda y Turquía. En Sudamérica ya se han realizado cursos TAT en Argentina a cargo del doctor Gustavo García Fornari, el Hospital Italiano de Buenos Aires, y en Chile a cargo mío,
extendiendo la iniciativa del doctor Onrubia más allá de las fronteras de Europa. Ha sido profesor en numerosos cursos y talleres nacionales e internacionales de vía aérea y ponente en congresos nacionales e internacionales y en el webinar organizado por la EAMS. Ha organizado y dirigido el curso acreditado como formación continua sobre traqueotomía, técnicas, materiales y cuidados y el curso cricotirotomía global, más que habilidades técnicas, que han realizado más de 2.000 alumnos. Ha participado en múltiples cursos y congresos impartiendo ponencias y talleres prácticos sobre la reanimación cardiopulmonar, bloqueo neuromuscular y sobre todo en el manejo de la vía aérea. Ha participado como profesor en 13 ediciones del curso Manejo Racional de la Vía Aérea, curso en cadáveres organizado por el Hospital General Universitario de Valencia. También ha participado en los cursos ATAM, Advanced Techniques in Airway Management, que se realizan en Portugal durante los últimos 4 años. Es el coordinador del grupo experto en vía aérea PESET, creado para promover la docencia en vía aérea desde su hospital. Varios residentes de Chile han pasado por allí. Ha sido miembro de la sección de vía aérea de la Sociedad Española de Anestesiología y creador del logo de la sección. Dentro de ese rol ha participado en el desarrollo de las guías para el manejo de la vía aérea de la Sociedad Española de Anestesiología, recientemente publicada. Sus últimas innovaciones docentes han sido la creación de una actividad de escape room docente focalizado en la vía aérea. El pasado año fue primicia mundial en los cursos FIDIVA y la experiencia fue replicada con gran entusiasmo en el Congreso de la EAMS en Baveno, Italia, el año 2023. También ha promovido en su hospital la metodología T-Trolley Training para el reciclaje de habilidades técnicas en la vía aérea durante el horario laboral. Se siente especialmente orgulloso de haber estado durante muchos años compartiendo labores docentes con el profesor Julio Froba en numerosos talleres de los cursos FIDIVA en España. Y finalmente, toda su experiencia y conocimiento han sido difundidos a través de numerosas publicaciones en diversos medios científicos. Por todo lo anteriormente expuesto, nos sentimos muy orgullosos de contar en nuestro webinario con el doctor Xavier Onrubia. El tema que hoy nos presentará se trata de lo que yo llamo el lado oscuro de la vía aérea, que es el rescate infraglótico de urgencia. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, querido Xavi. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, gracias sobre todo por la invitación a participar en esta actividad. Para mí realmente es un verdadero placer y bueno, y es un honor, ¿no?, estar en esta labor que estáis construyendo ahí en Chile para todo el mundo, ¿no? Bueno, quiero que extiendas también mi agradecimiento al doctor Ricardo Lator y al doctor Antonio Eblén, porque yo entiendo que bueno, hacer posible una actividad como esta pues comporta un gran esfuerzo personal, de materiales, de todo, y sobre todo una voluntad, ¿no?, de querer bueno, que la gente aprenda y que lo aprenda de una manera correcta. Por todo eso, pues muchísimas gracias. Gracias por la introducción. Podríamos haber hecho un poquito más corta, pero bueno, bien. Entiendo que Es, bien, es- muy es lo bien. que es, Xavi, es lo que es. Bueno, bueno, Muy pues bien. cuando... Te propongo que hagamos las primeras preguntas Sí, perfecto. preintroductorias antes de tu charla. Gabrielita, si fuera posible. Estas son preguntas para todos los participantes en este webinario y les rogamos que las respondan. Primera pregunta, dice respecto a las técnicas de cricotirotomía percutánea, ¿es cierto que A, las únicas opciones son cánula estrecha con aguja o cánula ancha con método Seldinger? Y B, el bisturí se usa para facilitar el paso del dispositivo a través de la piel, no para atravesar la membrana cricotiroidea. Ahí están emitiendo sus opiniones, después de lo cual le voy a pedir, doctor Onrubia, que nos hagas un pequeño comentario acerca de las respuestas. Hay un
44% de participación, ahí está aumentando, ya llevamos más de la mitad de los participantes. Damos unos segundos más para la participación y finalizamos la pregunta introductoria al tema de hoy. Parece que ya estamos. 63%, ya no hay más. Ahí están los resultados. No sé si los puedes ver, Xavi. Sí, muy bien, perfecto. Bueno, realmente la contestación correcta sería la B, porque es lo que diferencia, y luego lo mostraremos en una diapositiva, lo que diferencia de una técnica que sea quirúrgica a que sea percutánea es que en la quirúrgica el bisturí atraviesa la membrana cricotiroidea, mientras que en la percutánea se puede utilizar el bisturí, pero nunca es para realizar este paso, simplemente para facilitar la introducción de los dispositivos. La respuesta A tiene un poquito de pega, es decir, en muchos textos se suele diferenciar entre las técnicas percutáneas que son entre cánula estrecha y cánula ancha con método Seldinger. Pero a mí me gustaría que quedara claro que no todas las cánulas anchas, como luego verán ustedes, utilizan el método Seldinger. Hay algunos dispositivos en el mercado comercializados que no utilizan el método Seldinger. Esto para mí es un error, digamos, de concepto en algunos sitios donde aparece que el método Seldinger se debe asociar, es decir, que la cánula ancha solo se debe asociar a método Seldinger. Por eso lo he querido reflejar aquí. Gracias. Muy bien. Vamos a la segunda No, pregunta. habían, habían dos. Ahí viene la Había- pregunta. No, esta no la vamos a hacer porque estaba para el final. Vale, muy bien, lo Ah, dejamos para el final. sí, vamos para el final. De acuerdo. Bueno, pues Entonces, empezamos, piden ¿no, que Ricardo? compartan su pantalla, sí, por A ver, favor. vamos a compartir aquí la pantalla. Es esta. Esto es. Vale, muy bien. De acuerdo. Bueno, la verdad es que yo siempre he pensado que un profesional que para conocer el material que utiliza de una determinada técnica debe de hacerlo con conocimiento de qué es lo que está utilizando, ¿no? Qué materiales está utilizando. Entonces, hay que saber que los materiales y los dispositivos que se utilizan para una determinada técnica están ya hechos adrede y se ha estudiado que deben de ser así, ¿no? Entonces, la técnica de cricotirotomía o el acceso invasivo al cuello casi siempre nos causa cierto rechazo, sobre todo porque es una técnica que se hace muy a la larga o a lo mejor en toda la vida profesional no la llegas a hacer, aunque en determinadas áreas como en emergencias puede que se utilice más. Y después porque empleamos unos materiales que no utilizamos nunca o que empleamos algún material como pueda ser una guía de introducción, como una FROB o una ESMAN, pero la estamos utilizando para una cosa que no la solemos utilizar. Entonces yo creo que es esencial conocer el material que tenemos para no perder el miedo, sino para que ese miedo no nos haga rechazar el realizar una técnica. Bueno, pues empezando un poco con el programa, a ver si no me pasa la diapositiva. Ah, esto es. Fíjense, bueno, yo, para que sepan un poco dónde estoy en Valencia, que es una ciudad de la Comunidad Valenciana en España, al este de España, donde tenemos realmente material muy vistoso. El mercado central es algo digno de ver. Tenemos material también muy vistoso para comer, como la paella, que es típica de Valencia, y tenemos un líquido blanco que sienta muy bien, que no es el propofol, que se llama horchata. También tenemos otro líquido más para la noche que se llama agua de Valencia, que precisamente no lleva solo agua, sino que lleva también un poquito de cava, lleva zumo de naranja y otras bebidas espirituosas. En Valencia tenemos unos monumentos que son se hacen con un poco de caricatura de lo que está pasando en la sociedad, un poco de crítica social, ¿no? Y política, a modo pues, de caricatura.
y lo unimos junto al ruido y el olor de la pólvora para luego por la noche, 4 días después de haber puesto los monumentos en las calles, los quemamos. Sabemos que Valencia es una ciudad que tiene su parte antigua, también una parte muy moderna, muy vanguardista en cuanto a arquitectura, y que se convierte cada 19 de marzo por la noche en el sueño de Nerón, donde están ardiendo muchísimas cosas, no las casas, pero bueno, y arden también muchos ánimos esa noche. Muy bien, pues vamos a centrarnos un poco. Yo soy el doctor Onrubia, como ha dicho Ricardo. Trabajo en este hospital, el Hospital Doctor Peset, un hospital con 500 camas, muy quirúrgico, tiene 15 quirófanos funcionando. Pertenezco al servicio de anestesiología. A ver, ¿por qué no me pasa la diapositiva? ¿No me pasa la diapositiva? Vale, bien. Trabajo en el servicio de anestesiología y formamos un grupo allí en mi servicio que le llamamos Grupo Experto en Viaria PESET, donde tenemos una labor básicamente asistencial y docente, pero también de investigación y administrativa. Somos un grupo la verdad, muy activo. Bien, quiero comenzar esto a modo de introducción presentándoles este trabajo. Es un trabajo donde se midió el tiempo ante una situación de paciente no intubable, no oxigenable, el tiempo en reaccionar y en realizar una técnica y donde participaron 15 anestesiólogos, 15 cirujanos de cabeza y cuello y 15 cirujanos generales. Fíjense que el tiempo en establecer la ventilación y el tiempo en realizar la técnica en sí, el anestesiólogo fue en estos dos tiempos el que más rápido lo hizo. Quizá esto viene un poco a caballo o en relación a que realmente en este grupo los anestesiólogos habían hecho un entrenamiento cada 6 meses, mientras que los cirujanos lo habían hecho más de 2 años y medio. Y esto, además, quiero reflejar aquí que en este estudio, algunos de los especialistas en anestesiología, pese a haber hecho esto bien hecho y rápido, pensaban que estas técnicas de acceso cervical invasivo no deberían de realizarlas ellos, incluso en una situación y no, sino que fuera alguien con especialidad quirúrgica. Eso demuestra esa especie de rechazo que solemos tener a realizar algo que no estamos acostumbrados o que no nos sentimos cómodos con ello. Bien, este estudio demostró o vio que había una serie de factores latentes y unos, digamos, disparadores que podían provenir tanto del paciente como de el profesional que estaba a cargo, como incluso del medio, y resumiéndolo, organizaba había una serie de medidas preventivas que se podían establecer, que yo he resumido como estandarizar y conocer el material, entrenarse en las técnicas y sobre todo ser consciente en la crisis en la que estamos metidos y declararla para actuar en consecuencia. Esto viene también, no es que lo diga yo solo, fíjense aquí el doctor Thomas Heidegger dijo que deberíamos de estar preparados para estar entrenados en las situaciones de emergencia, aunque sean raras, pero que son situaciones en las que la vida del paciente está puesta en peligro y que debería ser, digamos, obligatorio estar entrenado y entrenarse en estas técnicas. Pero bueno, el profesor Froba, como ha dicho Ricardo, que yo lo aprecio muchísimo, es un sabio, y él me dijo un día, dice, oye, si el problema en la vía aérea lo has creado tú porque has dormido al paciente y lo has dejado en apnea, eres tú el que debe de solucionarlo y debes de estar preparado para solucionar ese problema, sea cual sea la solución. Bien, en este mundo del acceso cervical invasivo hay una serie de mitos y es que siempre pensamos que acabaremos intubando y que, bueno, que al final lo solucionaremos. Pero además, cuando vemos que ya no hay manera de solucionar, decimos, hay que hacer una traqueotomía urgente. Cuando decimos traqueotomía urgente, realmente parece que como queda fuera de nuestra especialidad. En el campo de la anestesiología o de los anestesiólogos, quitado de los que nos hemos dedicado al paciente crítico, que hemos realizado algunas traqueotomías, a ningún anestesiólogo se le suele ocurrir que tiene que hacer una cricotirotomía. Por lo tanto, esa solución ya la ve como lejos. Y además tenemos una serie de miedos, como es, primero,
Es una técnica a la que no estamos acostumbrados a hacer, no lo hemos hecho nunca, por lo menos clínicamente es muy raro que la hagamos. Y luego nos da miedo también en realizar una serie de, digamos, de daños al paciente, ¿no? Como perforar la tráquea o pensar que mientras estamos realizando la técnica nos va a sangrar. Yo lo que les digo a ustedes es que si aprendemos cómo se debe realizar la técnica, qué materiales debemos utilizar en cada técnica, y esto además lo ensayamos con una relativa frecuencia, vamos a ser capaces no de perder el miedo, porque hay que tener miedo, pero sí controlar ese miedo de manera que cuando esté indicada hacer la técnica, sepamos y la hagamos como se debe de realizar. Esto es una especie de resumen de lo que voy a hablar ahora, ¿no? Vamos a tener una base teórica para donde ubicar la técnica, etcétera, etcétera, una base práctica y luego lo de ensayar con regularidad ya con lo que yo le aporto y lo que ustedes puedan tener, pues lo pueden poner en marcha ustedes. Bien, es cierto que en todos los algoritmos de vía aérea aparece al final del algoritmo, cuando han fallado todos los demás mecanismos de intentar controlar esa vía aérea, cuando han fallado todos y tenemos que oxigenar al paciente de alguna manera, en todos los algoritmos aparece una técnica invasiva, un front of neck access de los ingleses, ¿no? Pero tengamos en cuenta que en emergencias hay veces que no va a ser el último paso, sino que va a ser el primero, porque ya de entrada sabemos que no vamos a poder acceder bien a un paciente como es un shock anafiláctico con edema de lengua o un paciente un gran quemado. Para mí la era moderna de las guías de vía aérea empieza un poco con esta guía que publicó la Difficult Airways Society en 2015, donde tienen es un típico de ellos la distribución en plan A, plan B, plan C, y en el plan D, cuando ya nos ha fallado todo, declaramos una situación de paciente no intubable, no oxigenable, y ellos hablan de hacer una scalpel cricothyroidotomía, una esteroidotomía con bisturí. Fíjense ustedes que en el 2004, 10 años antes, solo hablaban de cricothyroidotomy y no scalpel cricothyroidotomy. Y esto viene a colación del estudio NAP4 que se realizó entre una y otra publicación de las guías. En estas actuales, ellos además dedican un espacio exclusivo para hablar de esta scalpel cricothyroidotomy y, bueno, se lo pongo traducido, hablan de tener una serie de material, de identificar también la membrana cricotiroidea mediante una técnica que también veremos luego, la Ingelheim-Sheck, y luego realizar la técnica de una manera tanto si es palpable como si no llegamos a palpar bien la membrana cricotiroidea. Entonces, describe perfectamente cómo realizar la técnica de Laryngeal-Henschek y les quiero reflejar este dibujo que para mí es también muy ilustrativo. No solo en este dibujo vemos cómo o los pasos que hay que realizar para la técnica, para completar la técnica, sino fíjense en este circulito en rojo donde no hay que abandonar los intentos de oxigenación del paciente, aunque no lo estamos consiguiendo y por eso vamos a hacer esa técnica, pero no abandonemos, siempre intentemos que alguna fuente de oxígeno le pueda llegar al paciente. Otra algoritmo, esta vez de la Canadian Air Focus Group, que también a mí me parece muy interesante. Fíjense que ellos en el mismo punto donde estamos del paciente que no se puede controlar, paciente no intubable o no ventilable, que dicen ellos no oxigenable, ellos hablan de Emergency Front of Neck Access. El acrónimo FONA es muy anglosajón, aunque en Estados Unidos no se utiliza, pero ingleses y canadienses sí lo utilizan. Pero fíjense que aquí no solamente pone que hay que hacer una front of neck access, sino que pone un without delay. Y esto es muy importante. No te demores en realizar la técnica cuando esté indicada. Ellos dicen que hay que declarar esa situación cuando ya ha fallado todo, independientemente de la saturación que haya, y hacen una recomendación de realizar una técnica. Y ellos ya dicen aquí que de entrada ya no palpes y hagas la técnica, sino que de entrada primero realiza una incisión media en la línea media vertical de 4 a 6 centímetros. En la técnica, en el algoritmo de la DASH, hablaban de hacer una incisión vertical solamente si no eras capaz de palpar la membrana cricotiroidea.
Las guías americanas, también publicadas recientemente, igual que las canadienses que les acabo de mostrar, bueno, pues también al final de todo el proceso que no puedes controlar, hablan de realizar, ellos ya no utilizan, como les he dicho, el acrónimo FONA, sino Emergency Invasive Airway, y además introducen ya también, que ya se está introduciendo en algunas guías, el realizar con membrana extracorpórea para el tratamiento de algunas vías aéreas. Entonces ellos distinguen entre unas técnicas invasivas a la vía aérea, entre técnicas de emergencia y electivas. Las selectivas serían las mismas que de emergencia, más la intubación retrógrada, la traqueotomía percutánea. Pero sobre todo destacar aquí que estas técnicas deben ser realizadas por alguien entrenado. En España, déjenme que les diga pues, que acaba de publicarse, prácticamente todavía no está en papel, pero sí en abierto, un documento de consenso promovido por la Sociedad de la Vía Aérea de la Sociedad Española de Anestesiología, en consenso con la Sociedad Española de Urgencias y la Sociedad Española de Otorrinología y cirugía de cabeza y cuello. Es una guía también bastante extensa que se ha dividido en dos partes y en las que han participado algunos de los ponentes que han también participado en estos webinarios que organiza la Universidad Diego Portales. Bien, para resumirles un poco, básicamente centrarnos en la parte en donde situamos las técnicas invasivas. Yo les quiero destacar aquí que cuando ya has hecho unos intentos de intubación y no puedes ventilar con la mascarilla facial, ya habla aquí de preparar el set. Intenta, si no se ha intentado todavía, un dispositivo extraglótico, y si fallas ya declara una situación nino y realiza una cricotirotomía, aunque si no has utilizado un videolaringoscopio y tienes una saturación todavía, digamos, aguantable, por decirlo de alguna manera, intenta hacer otra cosa. Todo esto que les he estado diciendo hasta ahora viene en relación porque los pacientes sufren daños cuando no les podemos controlar la vía aérea. Pero les quiero destacar, hay unos estudios que se realizan en Estados Unidos que se llaman Close Claims Analysis, que se basan en reclamaciones que se han hecho por accidentes en la vía aérea en el ámbito médico y que ya están resueltos por los jueces. ¿Vale? Bien, entonces, en el periodo que se hizo de estudio de las reclamaciones del 93 al 99, vieron que en 2/3 de estas reclamaciones se apreciaron que cuando se hizo una cricotirotomía se había realizado demasiado tarde para que esa acción, esa actitud tuviera, digamos, relevancia en la evolución del paciente. Unos años más tarde tiene unos resultados casi similares, es decir, en el casi 40% de las situaciones donde el paciente no se podía intubar ni se podía oxigenar, hubo un retraso en realizar la técnica. Y además, incluso estando indicada en el momento preciso clínico que estaba pasando, estaba indicado hacer la técnica, en 2/3 partes no se realizó esa técnica o se retrasó. Seguramente este estudio sí que lo conocen ustedes, el estudio del NAP4, que se hizo en el año 2009 en Reino Unido, donde participaron más de 300 hospitales y se vieron todas las, casos que hubo con implicación de la vía aérea de una manera más peligrosa, ¿no? Entonces se vio que hubo 80 casos de lo que en ese momento llamaban ellos Emergency Surgical Access, que ahora casi todo el mundo dice FONA allí, y fíjense que de estos 80 casos el 25% acabaron con daño cerebral permanente o con muerte. Y se vio, estudiando caso a caso, que hubo un claro retraso en realizar la técnica y que incluso estando indicado no se realizó. Por lo tanto, como hemos venido diciendo, hay un claro rechazo natural a realizar la técnica. Es una técnica que a los anestesiólogos como que siempre pensamos que vamos a conseguir poder hacer otra cosa hasta que es demasiado tarde. Bien, para que vean ustedes, en quirófano hubo 58 casos y se realizó una técnica de front of neck access y falló en 8 ocasiones, pero destacable que en urgencias los casos que tuvieron en todos
tuvo éxito. No hubo ningún fallo al realizar la técnica. Y además, cuando se empleó, en todos estos casos, 80 casos, cuando se empleó la técnica quirúrgica, hubo un 100% de éxito, mientras que cuando se empleó una cánula estrecha, la tasa de éxito no llegó ni al 40%. Por lo tanto, técnicas de acceso cervical invasivo, lo que los ingleses llaman FONA, deberemos de distinguir cricotirotomía, traqueotomía o intubación retrógrada. Pero, señores, si estamos hablando de emergencia, solamente nos debemos de fijar en que debemos de realizar o una cricotirotomía percutánea o quirúrgica o una traqueotomía quirúrgica. Hoy en día todavía no está indicado hacer una traqueotomía percutánea, aunque hay algunos estudios que sí que han hecho traqueotomías percutáneas para un acceso de emergencia, pero se debe estar bastante entrenado en ello. Por lo tanto, cuando tengo una situación de paciente no oxigenable, no ventilable, ¿qué técnica debo utilizar de estas tres que les he propuesto? Bueno, pues si es una emergencia, es decir, hay que hacerla ya, hay que hacer una cricotirotomía. Si tenemos cierto tiempo, vemos que el paciente se va a deteriorar, que no vamos a ser capaces de controlar esa vía aérea por cualquier motivo y todavía podemos mantener algo esa oxigenación, pero que sabemos que se va a deteriorar, pues quizá podríamos hacer una traqueotomía y siempre y cuando haya personal entrenado en realizarla. ¿Por qué decimos que hay que hacer una cricotirotomía? Bueno, pues yo siempre me gusta distinguir una serie de criterios de estrategia técnica y una serie de criterios anatómicos. Los criterios de estrategia técnica hablan de aprendizaje y de consumo de tiempo, mientras que los anatómicos nos hablarían de un poco de seguridad y eficacia. En cuanto a la estrategia técnica, debemos de saber que una cricotirotomía es muy rápida de hacer, mientras que una traqueotomía comporta más tiempo. Y en esas situaciones, ese minuto o 2 minutos más que comporta una técnica respecto a la otra puede ser esencial. Una técnica de cricotirotomía es muy fácil de realizar comparado con una traqueotomía que tiene más complejidad y por eso mismo el aprendizaje una cricotomía la podría aprender o realizar cualquiera que esté entrenado, mientras que para una traqueotomía ya necesitas cierto hábito quirúrgico, ciertos conocimientos, etcétera, etcétera, mucho más complejo que una cricotirotomía. En cuanto a los criterios anatómicos, vamos a ver estas 4 opciones, ¿no? Fíjense ustedes, la membrana cricotiroidea es la parte de la vía aérea más cercana para poder acceder desde la piel. Conforme la tráquea va bajando, se va haciendo más posterior. Por lo tanto, más difícil acceder, más espacio para acceder y más estructuras que lesionar. Mientras que aquí, a nivel de la membrana cricotiroidea, prácticamente no hay nada que lesionar más que el mismo daño de realizar la incisión. La membrana cricotiroidea es el espacio que podemos encontrar más ancho entre estructuras, entre el cricoides y el tiroides, es mucho más ancho que en los espacios que hay entre dos anillos traqueales. Por lo tanto, va a ser más fácil identificar el sitio de entrada. En tercer lugar, todos sabemos que el cricoides es el único anillo. Aunque hablamos de anillos traqueales, el único anillo que hay en esa zona es el cricoides, que por su cara anterior puede tener hasta medio centímetro, pero señores, por su cara posterior, todos sabemos que se amplía, puede llegar a tener hasta 2,5-3 centímetros de anchura y eso nos ofrece cierta protección, como un escudo que nos protege ante la posible perforación que podamos hacer con un objeto punzante o cortante. Y por último, la vascularización. La membrana cricotiroidea es un lugar anatómico con muy poca vascularización y esa vascularización casi siempre suele estar en su parte superior. Por lo tanto, tenemos ahí un área segura de punción que hará que nos condicionará esa vascularización más superior que la hoja del bisturí la tengamos que desplazar en la técnica de Budge Assisted Cricothyrotomy hacia abajo. Por lo tanto, vamos a ver ahora las diferentes técnicas de cricotirotomía que existen. Por una parte tenemos la cricotirotomía percutánea y hay que distinguir que hay técnicas de cánula estrecha y técnicas de cánula ancha y ese límite lo establece que tengan más o menos de 4 milímetros de diámetro interno. Las de cánula ancha se pueden basar en técnicas Seldinger, pero hay
en el mercado hay comercializados sets que no están basados en técnica Seldinger. Y por último tenemos la técnica quirúrgica, que hay también diferentes modalidades. La diferencia esencial que existe entre una y otra, aparte de toda la metodología que hay que utilizar para una y otra, y es que en las percutáneas no es necesario utilizar el bisturí. En algunos sets viene un bisturí y debemos de saber que ese bisturí simplemente es para cortar un poco en la piel, hacer una pequeña incisión que facilite el paso y la entrada de los dispositivos. Mientras que cuando hablamos de técnica cricotirotomía quirúrgica, debemos de saber que el bisturí incide desde la piel hasta la membrana cricotiroidea atravesándola. En cuanto a las cánulas las técnicas de cánula estrecha, menos de 4 milímetros, hay varias en el mercado, se presta mucho a háztelo tú mismo, a construir con una cánula, poniéndole una llave de 3 pasos, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay sets comercializados y lo que sí que debemos de tener claro es que para utilizar estas técnicas necesitamos un dispositivo especial que sea capaz de introducir el aire. No nos sirve un ambú cualquiera. Debemos de utilizar unos dispositivos especiales y tener en cuenta una serie de circunstancias como que pueda haber exhalación, etcétera, etcétera. Bien, es una técnica que como utiliza cánulas muy pequeñitas se presta mucho a que se doble y eso muchas veces puede hacer que fracase la técnica. Luego tenemos técnicas percutáneas de cánula ancha, ya les digo, basadas en técnicas Seldinger, es decir, primero encontramos el espacio, pasamos una guía y a través de esa guía ya introducimos el dispositivo y luego tenemos, técnicas no basadas técnicas que no están basadas en realizar una técnica Seldinger para la introducción del dispositivo. También en algunos sitios se les llama trocar cricothiroidotomía. Bien, aquí vendría la disyuntiva entre si utilizar balón o no balón. Eso hay mucha discusión. El balón facilita muchas cosas, facilita que ventiles mejor, que no caigan secreciones, etcétera, etcétera. Pero es cierto que añade un poco más de diámetro y mayor dificultad a lo mejor a la introducción del dispositivo. Pero bueno, eso ya se puede discutir. Bien, técnicas quirúrgicas tenemos en 5 pasos que se caracteriza porque utiliza un forceps, habitualmente se utiliza el forceps de Trousseau y un gancho que tira hacia arriba, proximal. Perdón, la técnica en 4 pasos, que también es conocida en la literatura como Rapid Forceps Technique, utiliza un gancho distal, es decir, tirando del cricoides caudalmente. Y luego tenemos técnicas quirúrgicas en 3 pasos. Hay bastantes descritas en la literatura. Tenemos la dilatación con unas pinzas mosquito, dilatación con el dedo, que esto está bastante extendido, y también utilizar el mango del bisturí para hacer un poco la dilatación para que te quepa el tubo. Pero la que más se está preconizando y más se está utilizando es la llamada Buggy Assisted Cricothyroidotomy o técnica BACT. Para que vean un poco ustedes la técnica, fíjense, la técnica BACT. Primero se haría una incisión transversal en la piel atravesando la membrana cricotiroidea. Es mejor hacerlo con una hoja del número 10, por lo menos, cualquier hoja de bisturí no nos sirve. Aquí ven ustedes cómo entra y inmediatamente hay un giro de 90 grados de manera que el filo del bisturí quede caudal. A continuación se introducirá paralelamente y rozando la lámina del bisturí, se introduce un buggy, un dispositivo, un introductor, y a través de ese dispositivo se retira el bisturí y a través de ese dispositivo se introduce el tubo o la cánula dentro de la tráquea. Por lo tanto, muy fácil, para hacer una cricotirotomía en esta modalidad, necesitamos solamente tener 3 dedos en una mano, que se supone que todos los profesionales tenemos, en la mano no dominante, y necesitaremos un bisturí con hoja número 10, una guía de introducción, un buggy, y un tubo del número 6 o menos que lleve balón. Por lo tanto, para hacer una cricotirotomía tenemos, primero, identificar el lugar donde tenemos que entrar, mediante palpación de referencias, una incisión previa o una ecografía. En segundo lugar, accederemos de manera quirúrgica o percutánea y en tercer lugar, introduciremos el dispositivo, aunque hay veces que la inserción del dispositivo se hace con las cánulas de trocar
se hace al mismo tiempo acceso e inserción del dispositivo. Muy importante, saber localizar la membrana cricotiroidea. Hay que localizarla con el cartílago tiroides entre el pulgar y los dedos índice y medio y con la mano no dominante, y a partir de ahí deslizar el dedo caudalmente sobre la cresta media del cartílago tiroides pues desde su escotadura superior hacia abajo encontraremos una depresión que correspondería a la membrana cricotiroidea, y un poco más abajo volvemos a tocar una estructura dura que correspondería al cartílago cricoides. Esta técnica está descrita por el doctor, esta técnica es la técnica convencional, y la técnica laryngeal handshake, que es la que preconizan actualmente casi todas las sociedades internacionales, descrita por el doctor Richard Levitan. Fíjense que es muy importante para lo que define esta técnica es que primero hay que localizar los dos cuernos del hueso ioides. Y a partir de ahí, una vez has localizado el hueso ioides entre tus manos, entre la garra que supone esta sujeción, a partir de ahí ya haríamos como en una técnica convencional. Bajamos para identificar el cartílago cricoides y como les he descrito anteriormente. Un estudio publicado en el 2018 vio que entre realizar el método convencional y el laryngeal handshake, la tasa de acierto aumentaba casi el doble. Fíjense que pasábamos de una tasa de acierto de un 33% con el método convencional a una tasa de acierto de un 62%. Esto, además, conlleva, lógicamente, un paso más, pues un poco más de tiempo, 31 segundos. Este es otro estudio, también comparando el laryngeal handshake, luego les hablaré que en sexo femenino es más difícil, y este estudio se hizo solamente en mujeres anestesiadas. ¿Vale? Aunque se ha publicado en anestesia analgesia, yo me gustaría comentar que la técnica laryngeal handshake es la que se caracteriza por identificar primero el hueso ioides. En este estudio, aunque ellos le llaman Modified Upward Laryngeal Handshake Technique, para mí no es una laryngeal handshake, pero bien, nos sirve saber que como en las mujeres va a ser más difícil identificar la membrana cricotiroidea, en ellas es una posible técnica para intentar localizar dónde encontramos la membrana cricotiroidea, y es palpando desde abajo hacia arriba. Por lo tanto, esto lo realizaron 10 anestesiólogos que no tenían experiencia en la realización de esta técnica, y hicieron el método convencional y el método de caudal, desde abajo hacia arriba, fíjense, en mujeres. Y vieron que la tasa de acierto con el método modificado, es decir, de caudal aproximado, tenía una tasa de acierto bastante mayor que la técnica convencional de laryngeal handshake, y los tiempos empleados realmente fueron muy similares. Por lo tanto, esta modificación hacía que hubiera una mayor tasa de aciertos en identificarlo. Todo esto lo digo porque hay muchos estudios publicados hablando de que es difícil y muchas veces fracasa la técnica porque somos incapaces de localizar el punto exacto donde se encuentra la membrana cricotiroidea, con los métodos habituales, que es la palpación. Hay una serie de causas de error en esta identificación que dependen de a la persona a la que se le realiza, y también dependen del propio operador. Las causas morfológicas, es decir, aquellas que dependen de a quién se le realiza, son sexo femenino. Todos sabemos que las mujeres tienen una conformación anatómica, igual que su pelvis está conformada anatómicamente diferente a la de los varones, pues la laringe también es así. De manera que no tienen los mismos referentes anatómicos, no se palpan igual en hombres que mujeres. Y eso hace que esté menos marcado en mujeres y que sea más difícil. Por supuesto, la obesidad, donde las localizaciones de las líneas, de las marcas anatómicas están más difíciles, y todas aquellas anormalidades cervicales que también alteren la anatomía. Pero también hay que tener en cuenta que cuando estamos en una situación de estrés es más fácil que fallemos si no tenemos claro los pasos y cómo hay que hacerlo, y también la inexperiencia. Si no tenemos experiencia en la técnica, lógicamente nos va a ser más complicado realizarla bien. Para que vean ustedes un poco de todo lo que les estoy hablando, les muestro simplemente este estudio donde
a 12 pacientes, 61 participantes identificaron dónde tenían la membrana cricotiroidea, ¿vale? Esto, bueno, habían hombres de peso normal, hombres obesos con exceso de pesos y mujeres también con peso, digamos, estándar y sobrepeso. Fíjense como, digamos, muestra, ¿no?, del resultado. Fíjense que en hombres de peso dentro de los rangos normales, la tasa de acierto fue del 72%, mientras que en mujeres de peso normal, de peso dentro de los estándares, la tasa de acierto solamente fue de un 24%, por los mismos anestesiólogos, 61 participantes. Por lo tanto, deberíamos de darle un papel importante a la ecografía, que es, digamos, el gold estándar para localizar la membrana cricotiroidea. La ecografía que ya se viene utilizando desde el año 99, se empezó a utilizar para localizar el punto exacto donde entrar cuando querías hacer una traqueotomía percutánea. Y todo esto ya se ha implementado y ya se ha visto que, bueno, todos sabemos que el aire, que siempre ha estado reñido con la ecografía, ahora lo estamos descubriendo que es una gran arma. Pues bien, en este estudio, en cadáveres cadáveres que tenían una anatomía poco, digamos, ortodoxa para poder identificar la membrana cricotiroidea, se vio que si tú localizabas el punto donde tenías que entrar mediante ecografía, hubo 3 veces mayor incidencia si no hacías la localización ecográfica que si la hacías mediante ecografía, mayor incidencia de lesiones, y que cuando utilizabas la ecografía tenías una correcta inserción del dispositivo 5,6 veces más que no utilizando la ecografía. Bueno, pero es verdad que la ecografía necesitas tener experiencia, tener el material, tener una situación de emergencia, una situación de cannot intubate, cannot oxygenate, ¿no? Por lo tanto, lo que recomendaban estos autores es que estemos acostumbrados a realizar esa membrana, esa identificación mediante ultrasonografía, y que en situaciones en las que, aunque el paciente lo vayamos a hacer despierto, pero que preveamos que pueda ser complicado hacerlo, eh, bueno, identifiquemos primero la membrana cricotiroidea si presuponemos que vamos a tener problemas, para saber exactamente, no perder tiempo después dónde identificarlo. Todo esto viene a realización porque es muy importante también saber cómo tiene que estar el cuello colocado. Hay un estudio publicado donde decía que era más fácil identificar el cuello en posición neutra que en posición de extensión. Es el único estudio. Casi todos los estudios que se han publicado hablan de que es mucho mejor extender el cuello que no extenderlo. Este estudio precisamente nos demuestra un poco, nos da un poco la razón a los que decimos que hay que extender el cuello. Fíjense que se hizo la localización ecográfica mediante palpación, es decir, primero se localizó mediante palpación, tanto en posición neutra como en posición de hiperextensión, y el punto que colocaba cada uno de los participantes se miró luego dónde estaba ubicado mediante ecografía. Bien, fíjense que la altura de la membrana, es decir, el hecho de extender la membrana, o sea, de extender el cuello, aumentaba el tamaño de la membrana cricotiroidea, lo cual es bastante importante. Fíjense que hubo un aumento de incluso de 3 milímetros. 3 milímetros en una membrana que puede tener a lo mejor 9 milímetros es aumentar 1/3 su tamaño, y eso es muy importante, tanto para la localización como para la inserción posterior de un dispositivo. Pero hay que tener en cuenta que si nosotros localizamos la membrana cricotiroidea en posición neutra y luego hiperextendemos el cuello, ese punto que hemos localizado en posición neutra se nos va a ir el 50% de las veces, la mitad de las veces se nos va a ir fuera. Por lo tanto, localicemos el punto en hiperextensión si vamos a realizar la técnica en hiperextensión. Bien, esto es otro estudio donde, la DASS, la Difficult Aerobic Society, promulgó que si no palpabas el cuello, que le hicieras una incisión vertical de 8 a 10 centímetros. Eso parecía muy exagerado, y ese estudio quiso un poco demostrar
que sí que estaba acertado. Ya les he dicho que la Sociedad Canadiense de entrada promulga que hagas una incisión de 4 a 6 centímetros. Bien, pues este estudio que se hizo en mujeres que no tenían un cuello, digamos, normal, sin ningún tipo de alteración, se les hizo una localización de la membrana cricotiroidea mediante palpación y luego verificaron mediante ultrasonidos el punto exacto y vieron si haciendo un corte por arriba y por abajo de ese punto, en qué extensión de corte quedaría el punto que se había localizado. Bien, fíjense que lo que vieron es que a partir de 5 centímetros de extensión de un corte vertical, la membrana cricotiroidea, el punto de entrada, entraría en más del 90% de las ocasiones. Pensé que luego al llegar a 8 centímetros ya prácticamente si hacías una incisión de 8 centímetros entraba la membrana cricotiroidea en el 100% de las ocasiones. Por lo tanto, realizando una incisión vertical de 5 a 8 centímetros, la tasa de acierto en que el punto de entrada de la membrana cricotiroidea estuviera dentro de esa incisión sería de un 95 a un 100%. Cuando no se hacía esta incisión, fíjense que las localizaciones, tanto en cuello en posición neutral como en el cuello extendido, fueron muy bajitas. Este es otro estudio que también me gusta, que, o sea, sabemos ya la extensión vertical que podemos hacer, pero ¿cuánto de profundo tengo esa membrana cricotiroidea? Que siempre pensamos que incluso en los obesos puede estar muy profunda. Este estudio, realizado en 2 hospitales diferentes, midieron la profundidad de la membrana cricotiroidea mediante ecografía y hicieron digamos, una ecuación con todos los datos que tenían, lo que entraba en los percentiles, hicieron una ecuación en la cual dijeron, vamos a hacer una banda de pesos de 10 en 10 y vamos a ver a cuánto podíamos encontrar la membrana cricotiroidea en relación a los resultados que hemos obtenido en este estudio. Si se fijan bien, hay una banda que va por ejemplo, aquí de 50 a 60 kilos, pues la incisión debería ser de 9 milímetros. Si vamos de 60, la banda de 60 a 70, 10 milímetros y así sucesivamente. Yo les he hecho aquí un resumen, una especie de cómo resultaría esta fórmula. Fíjense, a un paciente de 70 kilos, mediante esta fórmula, sabemos que esa membrana la encontraríamos a menos de 7 milímetros de profundidad. En un paciente de 100 kilos la encontraríamos a 11 milímetros de profundidad y a un paciente de 140 kilos la encontraríamos a 16 milímetros de profundidad. No muy profunda para lo que uno puede pensar en un paciente obeso. Por lo tanto, también es muy importante que sepamos la profundidad a la cual una hoja de bisturí puede entrar. Fíjense, en este estudio analizaron diferentes hojas de bisturí y vieron que la del tamaño número 10, que es la que más se preconiza, podemos entrar hasta 16,6 milímetros de profundidad. Este estudio, si lo ponemos encima del que les acabo de mostrar, veríamos que con esta hoja del número 10 de bisturí seríamos capaces de llegar a la membrana cricotiroidea en una banda de peso que llegaría desde los 50 a más de 120 kilos de peso de un paciente. Por lo tanto, con esta hoja seríamos capaces de entrar prácticamente en casi todos los pacientes. Les he hablado de la hoja de bisturí. Bueno, pues es importante no solo esa profundidad, sino también la anchura. ¿Por qué se dice que se utilice una hoja del número 10 para utilizar esta técnica de Budge-Assisted Cricothyrotomy? Fíjense, las hojas que estamos acostumbrados a utilizar, porque nos vienen en los sets de canalización de una vía central, etcétera, etcétera, son un número 11 y un número 15. Pero fíjense que la hoja del número 10, la anchura que tiene, esa anchura nos viene muy bien porque prácticamente corresponde al diámetro externo que tiene, que son 8.2, depende de modelos, un tubo de diámetro interno número 6. Por lo tanto, simplemente metiendo el bisturí podíamos hacer una incisión lo suficientemente ancha como para que nos cupiera ese tubo del número 6. Y es muy importante conocer
el diámetro externo. Sabemos que para ventilar con una cánula de más de 4 milímetros podemos ventilar, se recomienda un tubo del 6 para poder realizar esta técnica, pero es muy importante conocer el diámetro externo también del material que estamos utilizando. En este estudio que analizaron, fíjense ustedes, prácticamente todos los sets comercializados que habían para hacer cricotirotomía, analizaron la diferencia que había entre, bueno, entre otras cosas, entre el diámetro interno y el diámetro externo. Bueno, si estamos recomendando para hacer estas técnicas diámetros para poder ventilar bien de mayor de 4 hasta 6 milímetros de diámetro interno, fíjense ustedes que el rango que hay en los sets comercializados para un diámetro interno de 4 va de 4,8 a 6,4 milímetros. Pero fíjense que en un tubo o una cánula del 6, ese rango va desde 9 a 9,2 milímetros. Es un rango bastante importante. No sé si ustedes conocen que la anatomía de diferentes poblaciones en todo el mundo también varía. Y sabemos que, por ejemplo, la gente de la India tiene una membrana cricotiroidea un poco menor anatómicamente que los pacientes de caucasianos, ¿no? Hay una serie de diferencias anatómicas y es posible que estos diámetros no nos quepan bien en todos los pacientes. Por lo tanto, debemos de ser muy cautos y tener muy en cuenta el diámetro externo del material que estamos utilizando para hacer una cricotirotomía. Para que se hagan una idea, este es un estudio que analizó también algo parecido, pero solamente no de tubos de cánula de cricotirotomía, sino de tubos de intubación endotraqueales. Y fíjense que los tubos del 6 en ningún caso superaba, incluso los reforzados, no superaban los 9 milímetros de diámetro externo. Por lo tanto, es más fácil introducir uno de estos tubos. Bien. En la técnica BAC también hemos descrito que hay que utilizar un bougie, una cánula de introducción, una guía de introducción. También debemos de tener en cuenta qué guía de intubación estamos utilizando. ¿Por qué? Porque en un bougie de 15 French nos cabe, se puede deslizar perfectamente un tubo del 6, un tubo del 5,5, pero no uno del 5. Si queremos utilizar un tubo del 5 de diámetro interno, deberíamos de utilizar un bougie de 14 French. Fíjense aquí, esta diapositiva les muestra la diferencia. Fíjense que aquí hay cierto gap, incluso en un tubo del 5 con un bougie de 14 French, hay cierto gap, cierta distancia del tubo al bougie que permite un deslizamiento correcto, mientras que si utilizamos un bougie de 15 French, no vamos a poder utilizar un tubo de 5. Por eso tengamos en cuenta estos materiales que queremos utilizar para hacerlos servir en una situación. Hablando de los bougies, también no todos los bougies tienen la misma forma de punta, la misma angulación y la misma distancia, y esto a veces nos puede convenir que esa distancia sea lo suficientemente larga en un paciente que tenga mayor distancia desde la piel hasta la membrana cricotiroidea. En este estudio se analizaron 6 diferentes bougies y fíjense ustedes que la angulación, por ejemplo, en este es una angulación muy aguda, mientras que hay otros que es un poquito más ancha, ¿vale? Y la distancia desde que empieza la curvatura hasta el final de la punta, pues también. Este que tiene 8,6 frente a este que tiene 16,4 de distancia. Bueno, también tenemos miedo de realizar daños, bien, a los tejidos, ¿no? Sobre todo a la tráquea, ¿qué le va a pasar? ¿La voy a perforar, etcétera? Bueno, este estudio, aunque es del 2009, bueno, les he presentado las fotos originales, aunque son en blanco y negro, analiza 4 diferentes técnicas, técnica de cánula estrecha, técnica con bisturí, técnica de trompas, técnica de Selden. Utilizan tráqueas de origen porcino. Y lo que quieren valorar es si, mediante la realización de la técnica, se lesiona la pared traqueal a nivel lateral o posterior y además analizar si la lesión simplemente es superficial, si penetra dentro de la mucosa, si perfora todo o incluso si se fractura el anillo. Los resultados que obtienen están representados en esta tabla, pero yo se los voy a resumir aquí. Fíjense que cuando se utiliza
una técnica de cánula estrecha, la llamada needle-based cricothyroidotomy. Fíjense que la tasa total de lesiones es bajita, lógicamente es algo más controlable, más estrechito, etc. Cuando utilizamos el método Seldinger, la tasa de lesiones es de 35%, mientras que en la técnica quirúrgica y la basada en trocar también, es decir, percutánea sin Seldinger, también es alta. Tanto, si, esto es al sumar tanto la entrada por membrana cricotiroidea como entrando entre dos anillos traqueales. Pero lo que es importante para mí de este estudio es que fíjense ustedes que sumando las lesiones de todas las técnicas, cuando se entró por la membrana cricotiroidea, el grado de lesiones solamente fue del 20%, grado total, o sea, el porcentaje total de lesiones, mientras que cuando entrabas por la tráquea había hasta un 67% de lesiones. Esto quizá venga a colación de que ellos también analizaron mediante todas estas técnicas si se comprimía más del 50% el diámetro traqueal y vieron que cuando se realizaba la técnica a través de la membrana cricotiroidea solamente en el 25% de las ocasiones se hizo una compresión mayor del 50%, mientras que cuando se hizo la técnica entre dos anillos traqueales, esa compresión mayor del 70%, del 50%, compresión del diámetro traqueal más del 50%, fue de 70% de las actuaciones. Y además vieron que analizando las fracturas, solamente cuando entraron por anillos traqueales sí que hubo fracturas, mientras que en cualquiera de las técnicas, excepto en la del needle cricothyrotomy, mientras que cuando entraron por membrana cricotiroidea no hubo ninguna fractura de nada. Por lo tanto, hablar ahora de complicaciones, bueno, hay muchas complicaciones, simplemente les muestro unos estudios que hablan de complicaciones, pero quiero que sepan que las complicaciones últimamente se está viendo en todos estos estudios que el grado de lesiones tanto a corto como a largo plazo y ya parece que son similares en cuanto a incidencia haciendo una traqueotomía que haciendo una cricotirotomía. Por lo tanto, no tengamos miedo de hacer una cricotirotomía porque vamos a hacer muchas más lesiones que una traqueotomía, porque las traqueotomías, si las hace gente experta, también tienen lesiones posteriores. Por lo tanto, vamos a salvarle la vida al paciente. Hacemos CPRE y rompemos una costilla, pero es algo, queremos salvarle la vida al paciente. No nos debe, hay que hacerlo con profesionalidad, desde luego, pero no podemos decir, mira, es que si le lesiono, pues no voy a hacer la técnica porque me da miedo. Y generalmente este miedo viene porque no tenemos la habilidad técnica, sobre todo, de poder realizar la técnica. Para que vean el sangrado, que es lo que más suele preocuparnos, esto no es precisamente una cricotirotomía, es una traqueotomía percutánea, pero para que vean ustedes lo que, digamos, sangra el hacer una incisión sin bisturí eléctrico. Aquí no puse, yo no suelo poner nunca adrenalina subcutánea para realizar esta incisión en las técnicas percutáneas, pero fíjense que el sangrado que hay es muy poquito. Y si además luego introducimos, como ven en la imagen de la derecha, si introducimos un dispositivo que dilate la piel, que no es el caso, pero fíjense que después de esta dilatación el sangrado que se produce es mínimo. Por lo tanto, ¿qué técnicas debemos de utilizar? Bueno, no está muy claro, casi este estudio que les voy a mostrar el siguiente, no consiguen concluir qué técnica es la mejor. Es verdad que hay una gran variabilidad entre todos los estudios en cuanto a la tasa de éxito. Hay gente, por ejemplo, en una traqueotomía que la tasa de éxito encontraron estudios que era del 30%, la misma técnica encontraron que era del 100%. Esa variabilidad es muy grande. También es cierto que en todos los estudios suele haber, hay muy poco publicado en clínica, pero entonces hay muchos modelos que si lo haces en un modelo de pues una tráquea de cerdo, que si lo haces en cadáveres, que si lo haces en maniquís. Luego
digamos, la experticidad de quien lo hace también es diferente. Hay veces que participan gente que ya tiene experiencia o gente que ya ha participado en otros talleres, residentes, estudiantes de medicina, en fin. Entonces, llegar a conclusiones es difícil, pero lo que sí que hay que tener claro es que más que saber qué dispositivo tengo que utilizar, es importante, mucho más importante, saber el momento en que tengo que realizar la técnica. Este estudio más reciente fue una revisión sistemática que también encontraron que no había una técnica superior a otra, pero también es cierto lo que les estaba comentando, no tenemos tamaños de muestras muy altos como para hacer comparaciones, digamos, sostenibles estadísticamente, ¿no? Es cierto que últimamente se está preconizando mucho y que cuando la gente utiliza las técnicas quirúrgicas, la técnica BAC sobre todo, que los que más lo utilizan es gente que trabaja en emergencias, pues bueno, suelen tener una buena tasa de éxito. Por lo tanto, muy importante, debemos de aprender cómo realizar la técnica. Estos 3 estudios que les muestro, fíjense ustedes, uno ya tiene 20 años y ya vieron que si tú te entrenabas, eras capaz de hacer la técnica en menos de 60 segundos, después de haber entrenado 5, de haber hecho 5 intentos en el mismo entrene. 10 años posteriores se publica este otro estudio donde ven que lo mismo. Si tú haces 5 veces la técnica, más bien hecha, lógicamente, eres capaz de hacerla en menos de 60 segundos. Estamos hablando de una técnica que es muy importante saber cuándo realizarla y que cuando la realices no tardes tiempo en hacerla. Además, bueno, pues después de estos 5 intentos, en 2 consecutivos, más del 90% lo realizaron. Pero si además tenemos un checklist, una serie de pasos que tenemos que tener marcados en la cabeza, este estudio, que es cierto que fue con estudiantes, pero en ese checklist, a partir del 7º intento, el 99% eran capaces de realizar la técnica, o sea, realizar la técnica cumpliendo el 99% de los ítems y además en menos de 30 segundos a partir del 10º intento. Este aprendizaje se mantiene en el tiempo. A los 6 meses de aprendizaje, como demuestra este estudio, se sigue realizando en menos de 60 segundos. Y a los 12 meses incluso podías mantener esas habilidades aunque tardaras un poquito más. Es muy importante también, esto es una elaboración de un checklist, se pidió a una serie de expertos, 15 o 16 expertos de varias partes del mundo, que realizaron un checklist de lo que tenían que hacer, pasó 3 filtros del FIT y acabaron haciendo estos pasos para realizar esta técnica en 17 pasos para que todo el mundo los siga y se los aprenda. Bueno, eso. Pero como dijo Max Orbelo, compañero nuestro, bueno, aquella crico mejor hecha es la que no llegas a hacer porque has cumplido con el protocolo y has hecho todo para no poder llegar ahí. Lógicamente, no siempre depende de esto, pero si nosotros cumplimos los protocolos, va a ser más difícil llegar a una técnica de cricotirotomía. Y este estudio lo demuestra. Este estudio, a partir del año 96, implantaron un programa de cómo tratar la vía aérea, de manera que todos se hicieran y sistemáticamente se hicieron. Y eso bajó la incidencia de técnicas invasivas de vía aérea a la mitad. Pasaron de 6 a 7 técnicas al año a 2 o 3 técnicas al año. Por lo tanto, ya casi resumiendo, necesitamos ser realmente buenos en lo que hacemos a diario. Lógicamente, todos buscamos nuestra excelencia, pero en aquellas situaciones de rescate debemos de ser muy buenos y para eso debemos de estar entrenados, aunque sean técnicas que no hagamos. El piloto héroe que aterrizó o amerizó en la bahía de Hudson probablemente no lo había hecho nunca, pero estaba entrenado para hacerlo porque los pilotos se entrenan a hacer estas situaciones de emergencia. Por tanto, después de todo lo que les he dicho, me debo de quedar con que hay que seguir una serie de protocolos de manejo a la vía aérea que eviten llegar a una situación de paciente no intubable, no oxigenable. Debemos de estar entrenados en localizar la membrana cricotiroidea,
palpemos membranas quicotiroideas, acostumbremos nuestro tacto a ir identificando las estructuras anatómicas. Debemos de saber cómo realizar una técnica de acceso cervical invasivo y estar reciclados en esa técnica. Además, bueno, debemos de saber que llegamos a una situación en que hemos de declarar que estamos en una situación de paciente no intubable, no oxigenable, declararla, y ya sabemos que cuando se declara esa situación hay que hacer una tirotomía, no demorarlo. Es decir, llegamos a la situación, la declaramos y hacemos la técnica. Mientras tanto, otro compañero debe de estar intentando oxigenar mientras realizamos la técnica y, por supuesto, labor de equipo, todos entrenados, todos saben lo que hacemos y podemos incluso apoyarnos con ayudas cognitivas. Por lo tanto, bueno, el miedo ya les he dicho que no se puede perder, pero sí lo podemos controlar para poder hacer frente a situaciones que parece que nos van a venir encima y no vamos a ser capaces de llevarlas a cabo. Muchas gracias. Wow, fantástico, Xavi. Ha sido realmente una presentación extraordinaria. Creo que nos has paseado a todos nosotros por todos los aspectos que son más relevantes en esta situación de emergencia frente a al manejo fallido de la vía aérea. Así que te damos las gracias por todo esto que nos has ilustrado. Tengo unos saludos de México, de parte del doctor Juan Carlos Mandujano. Él dice: muy buen día, un gran saludo y fuerte abrazo desde México, una técnica que se ha visto satanizada desde hace muchos años por la situación de generar estenosis subglótica. En México, con el grupo del doctor Marino, desde hace años es uno de los temas que enseñamos e insistimos en la capacitación de la técnica, enfrentándonos a las situaciones de rechazo por los mismos anestesiólogos que hasta el momento han considerado que el manejo de la vía aérea es solo menester de los anestesiólogos. Junto con el doctor Pedro Charco, Luis Gaitini y algunos otros, grandes amigos y expertos como Hernando de Soto, Tato de Argentina, Jorge Barrios en Brasil, Fernando Montalegre de Perú, hemos hecho cursos abiertos no solo a anestesiólogos, sino que de distinto personal como enfermeras, médicos generales, urgenciólogos, cirujanos, etcétera, a los cuales se les mostró las técnicas, no solo en maniquíes, sino también en los procedimientos invasivos los desarrollamos en cadáveres. Aún en la actualidad nos enfrentamos tristemente a los conflictos de ego. Agrega que situaciones de carácter profesional y problemas legales en los cuales se ha dejado este tipo de procedimientos a personal de carácter quirúrgico, pocos hemos realizado tanto procedimientos de intubación retrógrada, traqueostomía percutánea y muy pocos más una cricotirotomía quirúrgica percutánea. Tema de suma importancia e interés. No sé si quieres comentar algo sobre este comentario de Juan Carlos desde México. Muy bien, saludos Juan Carlos, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que has hecho casi un resumen de cosas que estaba diciendo yo, ¿no? Lo cual te agradezco, porque realmente, primera, que debemos de saber que el tratamiento de la vía aérea, el control de la vía aérea, es algo inherente a nosotros, a los anestesiólogos, y yo creo que debemos de estar capacitados y poner interés en estar entrenados en estas técnicas. Es verdad que te pueden dar estenosis, pero es que las traqueotomías que hacen los cirujanos también dan estenosis subglótica y otras cosas. Entonces, por eso he dicho yo al principio bueno, que cuando hagamos una técnica podemos tener complicaciones, sí podemos tener complicaciones, pero el hecho de pensar que nos pueden tener complicaciones no nos debe hacer retraernos y no hacer la técnica. La técnica hay que hacerla. Luego ya veremos. Y cuanto más entrenados estemos y más seguros estemos de lo que estamos haciendo, es probable que ese tipo de complicaciones sea menor, lógicamente. Bueno, perfectamente. Antes de darle la palabra al doctor Raúl Silva de Brasil, quiero mencionar un saludo del doctor Joel Medina. Excelente. Saludos desde Venezuela, te mandan. Muchas Xavi. gracias. Muchas gracias. Raúl, el doctor Silva desde Brasil. Ahí estamos. Buenos días a todos, doctor Ricardo Tubia, doctor Ricardo Lantrop, doctor Xavier Onrubia. Saludo desde Brasilia, Brasil.
doctor Honrubia, que es sin duda una gran referencia en docencia e investigación en vía aérea a nivel mundial, ¿no? De hecho, el éxito en la vía aérea de invasiva emergencial es una situación de mucho estrés, no solo para quien lo haga, sino para todo el personal del quirófano, unidad de críticos, emergencial, ¿no? Y sin duda aumenta el riesgo de iatrogenia, ¿no? No por eso que no vamos a hacer la técnica correctamente, ¿no? O sea, entonces, es nada más un comentario que quiere hacer que de mantener entonces el entrenamiento continuo, hacer lo más temprano posible. Cuando estuve en el curso FIDIVA en Valencia con el doctor Xavier Onubria, él siempre decía de mantener y hacerlo lo más temprano posible. Pero mi pregunta es al doctor Onrubia si con el avance del ultrasonido point of care en vía aérea también se está utilizando más a menudo cuando disponible el ultrasonido, ¿no? Como un padrón de cuidado en los pacientes en general, o sea, no solo en pacientes de mayor riesgo como mujeres, obesos o distorsión anatómica. Muchas gracias, profesor. Sí, muy bien, muchas gracias. Bien, yo entiendo que la técnica de ultrasonidos es una técnica, y como he dicho, que para mí es la gold estándar. Con la técnica de ultrasonidos es la que se utiliza para saber si con la palpación has acertado o no has acertado. Por lo tanto, es la técnica más exacta. El problema que tiene para mí la ultrasonografía, y de ello ya habló también en el webinario anterior el doctor Fernández Vaquero, bueno, es una técnica que tú debes de estar bastante entrenado en realizarla, ¿eh? Ya nos da miedo realizar una técnica que simplemente vamos a utilizar nuestra mano, si luego empezar a hacer ultrasonidos o ecografía con una técnica a la que tampoco estamos habituados a hacer, pues puede resultar más complicado. Uno de los problemas que tiene es esta técnica, o sea, utilizar la ecografía en esta ocasión es la premura de la situación, es decir, estamos en una situación de emergencia y debemos de tener muy claro que si tenemos experiencia en la ecografía, si tenemos la máquina de ecografía a nuestro lado y disponible y tenemos experiencia en realizarla, no habría ningún inconveniente. Hoy por hoy no hay ningún estudio que hable mucho de esto, hay algunos estudios sobre ello. Es verdad que facilita la ecografía más el acceso, pero en la situación de emergencia, a no ser que lo tengas todo disponible, pues hoy por hoy no podemos hablar de que hay que realizarla de entrada. Si tú estás entrenado en hacerla, si tú tienes el dispositivo, hoy en día tenemos dispositivos de ecografía que te caben en el bolsillo, pues oye, haces la técnica y tal. Pero si te tienen que traer el gel, que tiene que estar la máquina conectada, que tal, y en la situación de estrés puede ser complicado. Pero por supuesto, mucho más acertado hacer una ecografía que hacer una palpación. Más acertado el punto de entrada. Pero ya le digo, hay que estar entrenado, hay que conocer la técnica y sobre todo, pues más que nada, tener experiencia en esto. No es fácil si no estás entrenado, ¿eh? Es como si todos ustedes han hecho alguna vez alguna ecografía bueno, para cualquier bloqueo, pues hasta que no te entrenas, cómo te manejas y todo esto, pues es un poco complicado. Pero por supuesto que en un futuro, si todos estamos ya tenemos mucha habilidad en realizar esta técnica y tenemos un ecógrafo disponible, igual que puedas tener disponible un laringoscopio, pues bueno, pues también yo vamos, siempre estaba muy abierto a todo esto, ¿eh? Fantástico. Muchas Muchísimas gracias. gracias a ambos por sus comentarios y preguntas. Quiero, antes de darle la palabra al doctor Latrop, quiero que Gabriela, por favor, pudieras mostrar la última pregunta o dos preguntas, no recuerdo, después de la charla, para conocer la opinión de nuestros participantes. Dice, respecto a la técnica de cricotirotomía quirúrgica BACT, Bougie Assisted Cricotirotomy, ¿es cierto que A, el filo de la hoja de bisturí debe quedar en posición proximal por ser la parte de la membrana cricotiroidea menos vascularizada? B, la localización del punto de entrada mediante la técnica laryngeal handshake
solo es útil en pacientes de sexo masculino. C. La posición con el cuello en hiperextensión facilita la localización del punto de entrada y la inserción de la cánula. Y D. Es una técnica recomendada para realizarla solo los expertos en técnicas quirúrgicas. ¿Cuál es vuestra opinión? Ahí vamos respondiendo. Después tendremos, finalizada la respuesta, tendremos el comentario del doctor Onrubia, porque estos son mensajes que se han emitido durante la charla. Tenemos un 48% de participación hasta el momento, 51, llevamos más de la mitad, 54. Vamos a dar pocos segundos más en honor a la hora. (62% de participación). Más o menos eso. Ya, vamos a finalizar, compartir los resultados. Y estos son, la gran mayoría respondió la alternativa C. ¿Qué comentario te merece, Xavi? Muy bien, bueno, pues realmente la respuesta correcta es la C, porque vamos a analizarlas una a una si queréis, pero la primera, el filo de la hoja de bisturí, se recomienda o se dice que debe quedar en posición distal porque, entre otras cosas, la parte más vascularizada es la parte de la membrana cricotiroidea proximal, es decir, al ser donde más vasos hay en la parte de arriba, el filo se debe dirigir hacia abajo para intentar no lesionar ningún vaso y que no nos sangre. El punto de entrada mediante laryngeal handshake es para todo el mundo, es decir, para todas, sean hombres, mujeres o el sexo que sean. Es decir, es una técnica recomendada para una mejor localización de la membrana cricotiroidea, mejor localización que la técnica convencional, ¿eh? Otra cosa es que en las mujeres puedas empezar desde abajo, como mostraba el otro estudio, y parece bueno, que aumentaba el índice de acierto, pero lógicamente el laryngeal handshake no está indicado solamente para pacientes de sexo masculino. Y en cuanto a la D, la técnica, lógicamente, la cricotirotomía, aunque ponga la palabra quirúrgica, debemos de asumir que es una técnica que somos capaces de hacerla y de hacerla bien, no decir no, como es quirúrgico ya va a cargo de un especialista en la rama quirúrgica de la medicina. Muy bien, Bien. fantástico. ¿Tenemos una última o no? Sí, tenemos. Entonces, la pregunta es, en una situación de emergencia donde un paciente en apnea no se consigue intubar ni oxigenar con mascarilla facial ni laringea, la técnica de cricotirotomía más efectiva es A. Cricotirotomía percutánea, B. Cricotirotomía quirúrgica. Y la C, aquella con la que se esté más entrenado. Tenemos ya un 45% de participación, 51%. Parece que llegamos al 62% máximo de participación. A ver si logra, esta responde más. Más participan. 62. No más parece. Es el máximo. Ya, terminamos. Muy bien, Ricardo. Compartamos Bien, resultados. eh, Ahí está, mira. bueno, muy bien. Veo que aquí la gente, normalmente los anestesiólogos casi siempre prefieren las técnicas percutáneas porque les son, digamos, más familiares, ¿no?
lógicamente, yo debo de realizar la técnica que yo sepa realizar. Da lo mismo si es quirúrgica o si es percutánea. Si yo me he entrenado en hacer una percutánea, no quiera realizar ahora una quirúrgica por primera vez, sino me debo de entrenar en una o en la otra. Yo lo que le recomiendo a todo el mundo es que esté entrenado en una quirúrgica y en una percutánea, porque también está indicado que si te falla una, puedas hacer otra, antes de que llegue alguien, si no somos nosotros mismos los que seamos capaces de realizar un atraqueo en caso de ser necesario. Por lo tanto, estemos entrenados en una técnica muy bien y si puede ser en dos técnicas por si acaso. Pero aunque hoy en día sí que parece que la técnica quirúrgica está teniendo, digamos, mayor aceptación, la técnica quirúrgica Butch Assisted Cricothyroidotomy está teniendo mayor aceptación. Es verdad que hubo ya su polémica cuando salió publicado en el 2015 que lo que había que hacer era una scalpel cricothyroidotomy. Hubo muy polémica porque la gente estaba entrenada a hacer otro tipo de acceso a la cricotirotomía. Sin embargo, lo que se dice es que tú estés entrenado en una técnica y esa es la que tienes que realizar. Muy bien, estupendo. Doctor Latrobe, quizás para el cierre, algunas palabras. Bueno, antes que ningún otro comentario, quisiera dar las gracias al doctor Javier desde Valencia. Saludos a Pedro Charco cuando lo vea. Tenemos muy buenos recuerdos de Valencia cuando estuvimos allá. Y la verdad es que quiero darle gracias en nombre de la Facultad de Medicina, en nombre de la Dirección de Posgrado y de la Jefatura del Programa de Anestesiología de la Universidad Diego Portales, su participación. Una charla entretenida, excelente, muy aclaratoria, a que a uno lo deja pensando cómo voy a ordenar mis acciones frente a un hecho crítico que usted dijo, doctor Javier. Primero, uno nunca debe dejar de tener temor. A mí no me gusta hablar de miedo, pero creo que uno tiene que tener mucho respeto y temor por cada procedimiento anestésico que se hace. Siempre recomiendo que cuando uno pierda el temor, debe retirarse de esto. El temor representa la belleza del trabajo bien hecho frente a nuestros pacientes. Y eso es una responsabilidad tremenda de todos los médicos, anestesiólogos y especialmente de los que se están formando. Primer comentario. Segundo comentario. En realidad, el acceso quirúrgico a la tráquea, en mi experiencia de 45 años de anestesiólogo, me ha ocurrido una sola vez, donde el enfermo no era ventilable y no era intubable, pero porque no era el momento del enfermo, el cirujano estaba lavado al lado mío. Y era un cirujano de cabeza y cuello, aunque estábamos operando una urgencia de un servicio de urgencia. Por lo tanto, llegó un momento en que le dije, por favor, abre la tráquea, y él abrió la tráquea y yo metí el tubo endotraqueal dentro de la tráquea. Después nos arreglamos de la traqueostomía, después de... La idea era básicamente que el enfermo no dejara de tener la oxigenación necesaria. Y ahí viene el tercer comentario, que es el momento. Y yo creo que el momento tampoco nos debe sorprender de forma inesperada. Y ahí es donde viene toda la enseñanza y los protocolos de la evaluación de la vía aérea. ¿Cuáles son los pacientes en los cuales nosotros podemos sospechar, antes de siquiera dormirlo, que vamos a tener una vía aérea difícil? Y por lo tanto, si vamos a tener una vía aérea difícil, estar preparado pensando en la emergencia final. Uno siempre tiene que ponerse en el peor de los casos, porque el peor de los casos es el mejor para el enfermo si no está preparado. Por lo tanto, aquí el problema no es solamente obtener una vía aérea, sino que obtener una vía aérea a tiempo para no tener daño cerebral. Y si quieren, me pueden permitir solamente un segundo más. Yo partí dando anestesia hace 45 años. De verdad, con toda honestidad, tengo que decir que el enfrentar la vía aérea es una conciencia que se ha tomado, su relevancia, su importancia en los últimos años. Hace 40 años
no era igual. Yo tengo la sensación que no teníamos el mismo enfrentamiento ni la misma pensamiento sobre la relevancia de la vía aérea. Creo que gente como las que se han nombrado acá, que han participado y que tienen acciones de investigación y docencia en vía aérea, han hecho un avance gigantesco a la enseñanza del manejo anestésico. Y como para terminar, y además reiterarle los agradecimientos de toda nuestra universidad, especialmente de la decana y de nuestro director de posgrado, la verdad es que el doctor Urtubia ha hecho una labor excelente en la difusión de todo esto, que ha sido, en mi opinión, tremendamente importante. Creo que la docencia in situ, la simulación in situ, es muy importante para los campos clínicos de mantener entrenados a sus médicos anestesiólogos. Por lo tanto, creo que hay varios conceptos en todo este proceso. La evaluación, la preparación, el momento, la técnica que uno esté mejor entrenado. Creo que todo lo ha dicho usted, doctor, en forma muchísimo más adecuada que quizás nosotros. Por lo tanto, un agradecimiento. Creo que es un tema muy relevante y la verdad de las cosas es que de Chile le agradecemos que haya estado con nosotros en estas sesiones de webinario. Muchísimas gracias. Saludos a Pedro, saludos a Valencia, linda ciudad. Muchas gracias. Ha sido un placer para mí de poder participar en esto. Nada, un resumen perfecto de lo que es la charla y básicamente estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? En que, bueno, el miedo no hay que perderlo, pero yo lo que he querido es transmitir que si conocemos bien la técnica, el miedo no lo perdemos, pero somos capaces de controlarlo para que nos deje hacer la técnica en el momento en que esté indicada. ¿Quién la debe hacer? Pues yo creo que el que más experiencia tiene, pero nosotros como profesionales debemos de saber que las técnicas invasivas están en los algoritmos de vía aérea y por lo tanto, si en los algoritmos de vía aérea está que pongas una mascarilla laringea o pongas o ventiles, está también hacer una técnica invasiva y nosotros debemos de estar instruidos y buscar nuestros medios para poder estar instruidos en esta técnica. Lo más difícil para mí es elegir el momento. Eso es muy complicado, es una situación de estrés, pero sí que es verdad que si tenemos claro que el momento es cuando ya hemos realizado otras técnicas que no han sido, digamos, exitosas, pues ese es el momento. Es difícil decir exactamente cuándo, pero el momento es, no hay que esperar a ver si se desatura, si no se desatura, más o menos. Si hemos sido incapaces, siguiendo todos los protocolos, de controlar esa vía aérea, hay que hacer un acceso invasivo. Exactamente. Yo quisiera... Ah, perdón. Sí, sin demora, sin demora. Yo quisiera agregar a eso que es tremendamente importante, porque el momento a realizar una cricotilotomía en un paciente que tú no estás pudiendo, no lo pudiste intubar, no lo puedes oxigenar, ya sea con máscara facial o un dispositivo supraglótico, es el momento de activar las alarmas para que todo el equipo se prepare para hacer un abordaje cervical de emergencia, un IFONA, que le dicen los anglosajones. Porque ahí yo me acordé de la experiencia que tuviste con el doctor Froba, que te dijo que el problema de la vía aérea difícil o vía aérea fallida lo has creado tú. Lo has creado tú. Y eso es totalmente cierto. El control de la vía aérea, antes de que nosotros intervengamos anestesiando a ese paciente, ese control lo tiene el paciente. Claro. Una vez que el paciente ha sido anestesiado, el control pasa a ser de quien lo maneja. Por lo tanto, ahí hay una responsabilidad gigantesca de ser capaces de asumir ese control de la vía aérea. ¿Y cómo lo hagamos? Bueno, ahí vienen consideraciones de planificación, del uso de los 4 abordajes de la vía aérea y de ser capaces de tomar las decisiones en el momento adecuado para preservar, como decía el doctor Latrobe, la función cerebral. Si finalmente es eso, tenemos que devolver a ese paciente a su familia,
a su entorno, a su actividad, a los suyos. Ese paciente, si no somos capaces de manejarlo, va a ver cortada su vida y la de muchos que lo rodean. Por lo tanto, es muy importante el momento en que uno decida hacer eso. Hay que recordar que la curva de disociación de la hemoglobina tiene una parte que es relativamente estable sobre saturaciones de 90%, pero debajo de eso, se llama la saturación crítica, la pendiente de la curva se hace tremendamente empinada y en pocos segundos podemos tener una hipoxemia severa que pueda tener consecuencias. Por lo tanto, no hay que esperar a que el paciente desature, en mi concepto, sino que las decisiones tienen que tomarse desde otro punto de vista, de que uno con los dispositivos y las técnicas que está ocupando no es capaz de lograr una oxigenación. Ahí Nicholas Crimes, en un artículo muy interesante, en vez del ABC de la vía aérea, habla del X y Z, es decir, tres intentos con diferentes técnicas para restablecer la oxigenación alveolar antes de tomar la decisión de hacer un abordaje cervical de emergencia. Entonces, ese criterio de esperar a que el paciente empiece a desaturar posiblemente ya sea considerado como tardío. No sé qué piensas tú, Javier. Sí, realmente es como tú dices. Ahí lo hemos estado diciendo, hay que tener claro qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y yo creo que nosotros como profesionales, y supongo que en esta webinar no sé si hay solamente anestesiólogos, pero incluso también si son de especialistas en intensivos o en emergencias, pues hay que tener claro que, primero, cómo hay que hacer las cosas para que no te lleven a acabar en una situación de paciente no intubable, no oxigenable. O sea, tantos intentos, no lesionar la vía aérea mucho, cuando has intentado una cosa y vuelves a hacer otro intento, cambia algo, optimiza la técnica, etcétera, etcétera. Todo lo que sea para llegar a no que no caigas en la pendiente de tenerte abocado a una cricotirotomía, a una técnica invasiva. Y por supuesto, una vez veamos que hemos agotado nuestras posibilidades de intubación, optimización de todas las posibilidades y el paciente no se está oxigenando de ninguna manera, si no tenemos ninguna otra opción más, que no es ni la mascarilla laringea, ni la mascarilla facial, ni la laringoscopia, pues no tenemos más remedio que hacer una crico. Y eso es algo que nos cuesta pensar todavía, porque yo creo que sobre todo la gente mayor, venimos de una escuela que la gente era capaz, porque no habían otras técnicas y era capaz de intubarlo todo, ¿no? Y si no lo intubabas, pues mira, pues se ha muerto porque no había más remedio, ¿no? Pero esto tiene que cambiar. Nosotros ya tenemos técnicas para poder acceder mejor a esa vía aérea y controlarla, pero lógicamente cuando ya hemos agotado todas las posibilidades, hay que hacer la técnica indicada y la técnica indicada es una técnica invasiva. Yes. ¿Puedo hacer un comentario, Ricardo? Por supuesto. Uno chiquitito, uno solo. Y es reforzando lo que tú decías. Este problema de una vía aérea a ese nivel de emergencia lo provocamos nosotros mismos, no el paciente. Por lo tanto, es responsabilidad nuestra prepararnos, entrenarnos, evaluar las cosas y tenerlas a mano cuando vayamos a enfrentar un paciente de estas características, porque el problema lo creamos nosotros. Ah, exactamente. Xavi, te están mandando saludos, dice otra doctora Joana, otra excelente presentación del doctor Onrubia, con el que seguimos aprendiendo cada día. Enhorabuena. Debe Muchas ser gracias. de España, ¿no? Sí. Sí, sí. El doctor Oscar Tapia dice, excelente charla, felicitaciones doctor Xavier, así como a los gestores de esta ponencia, la UDP. Fantástico. Y la doctora Valentina Gutiérrez, doctor Onrubia, saludos desde Colombia. Le agradezco su presentación. Definitivamente debemos definir qué tan temprano es temprano para tomar la decisión.
Muy bien. Verónica dice a todos, aprovechemos para felicitarle que hoy es su cumpleaños. Xavi, ¡wow! Sí, es mi cumpleaños. Esa sí que es sorpresa. ¡Bravo! Esa Gracias. sí que es sorpresa. Muchas Muy bien. felicidades, querido Xavi. Muchas Un gran gracias. abrazo desde acá, de Sudamérica. Muy Y bien. ya te lo daré personalmente cuando nos encontremos de nuevo. Muy bien, encantado. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que me siento, ya os digo, como he dicho al principio, contento y orgulloso de estar aquí y sobre todo pues el contribuir a todo lo que es que la gente tenga entusiasmo por todo esto, pues a mí me llena mucho, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas Gracias a gracias. ti, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Bueno, y para terminar, yo quisiera mostrarles la diapositiva de finalización. Recuerden que tenemos redes sociales, estamos en Facebook, es nuestra principal plataforma. Aquí se publicitan todos los webinarios, se dan los avisos, es la principal plataforma. Ya tenemos casi 1000 seguidores y así que esperamos seguir aumentando más todavía con el entusiasmo que se demuestra en cada una de estas sesiones donde tenemos grandes temas y grandes exponentes. También nuestra grupo de anestesia de la UDP está en Facebook y tenemos, recuerden ustedes, en nuestro canal de YouTube, donde ustedes van a poder ver de nuevo este webinario, si es que no han podido asistir de manera presencial, y pueden ver todos los webinarios que se han publicado desde enero del 2021, y pueden acceder al canal directamente poniendo anestesia UDP, o si no, escaneando el código QR que ustedes tienen en pantalla. También estamos en Instagram, donde se publican también nuestros avisos. Anestesia UDP también está en Twitter y ahora X, así es que también pueden estar al tanto de nuestras noticias. Y quiero anunciarles desde ya que el próximo sábado 24 de febrero vamos a tener el gran honor de contar con la doctora Ana Isabel Pereira, anestesióloga portuguesa, también miembro de la EAMS, miembro del directorio de la EAMS, con un tema muy interesante que les va a servir, creo, a muchos de ustedes que están preocupados acerca de la organización de un curso de vía aérea y que este sea exitoso. Ella va a hablar de cómo organizar un curso de vía aérea exitoso. Entonces, muy interesante para poder que ustedes puedan seguir con sus actividades docentes en sus centros y poder tener éxito en esas actividades. Así que los esperamos. Recuerden la fecha, la hora siempre las 10 horas de Chile. Pueden verificar su hora local en ese código QR o si no en un sitio, cualquier sitio que pueda hacer la equivalencia horaria. Así que les damos las gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Onrubia. Realmente un tremendo placer, un tremendo honor haber contado hoy día contigo en este gran tema, especialmente que hayas ocupado tiempo en el día de tu cumpleaños para poder acompañarnos. Eso es fantástico. Muchas gracias, doctor Strop. Gracias al doctor Eblen. Gracias a Gabriela, que es nuestra webmaster y que hace posible todo esto, y el equipo de traducciones remotas que nos lleva los speeches de Traducciones. claro, las traducciones a todos quienes no entienden el español o el portugués o el inglés, y nos ayudan en eso para que alcanzar a la mayor cantidad de gente posible. Muchísimas gracias, un gran abrazo a todos, feliz fin de semana y nos estamos viendo el 24 de febrero. Muchas gracias. Encantado, muchas Hasta gracias. luego. Buenas Adiós, Javier. Hasta luego. Feliz cumpleaños. Feliz Gracias, cumpleaños. Ricardo. Gracias, Ricardo. Hasta Gracias. luego. Gracias, Javierita.